El caballo de batalla de Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice realmente que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Uno de los textos más utilizados para afirmar que Jesús es Dios es Romanos 9:5, de la Reina Valera. Son traducciones. Quienes sostienen esta posición citan el pasaje de la siguiente manera. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El texto griego lo cambia todo. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Sin embargo, al analizar cuidadosamente el texto encontramos un detalle importante que muchas veces pasan desapercibido. Pablo afirma que Cristo procede de los patriarcas según la carne. La palabra proceder indica origen o procedencia. El texto señala claramente que Cristo viene de los patriarcas. Por lo tanto, debemos examinar el pasaje completo y en armonía con el resto de las escrituras antes de concluir que Pablo está indicando a Cristo como el Dios supremo. El Dios de los padres glorificó a Jesús. La Biblia identifica claramente quién es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. En Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Observe que el texto distingue entre Dios y Jesús. Dios es quien glorifica y Jesús es el Hijo glorificado. Pero acá encontramos que es el Dios de nuestros padres. Si lo armonizamos con Romanos 9:5 dice que Jesús procede de los padres, según la carne. Pero acá vemos que Dios es el Dios de nuestros padres, no que Dios procede de los padres. Ojo con ese detalle. Si existe un Dios que glorifica a Jesús, entonces debemos preguntarnos si Romanos 9:5 puede interpretarse de una manera que contradiga esta declaración tan explícita. Jesús es descendiente de David y Abraham. Otro texto relevante es Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso que Jesús es hijo de los padres según la carne. La genealogía de Jesús te muestra su origen humano dentro de la descendencia prometida a Israel. Las escrituras presentan a Jesús como el Mesías prometido, descendiente de Abraham y de David. ¿Por qué Cristo está sobre todas las cosas? Muchos afirman que Cristo está sobre todas las cosas porque es Dios. Sin embargo, Pablo ofrece otra explicación. 1 Corintios 15:27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Aquí se nos dice que es Dios quien coloca todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Por lo tanto, Cristo está sobre todas las cosas porque Dios le otorgó esa posición y autoridad. Si lo armonizamos el texto de 1 Corintios 15:27 con Romanos 9:5, estamos viendo que Cristo es sobre todas las cosas, pero porque se lo han asignado. Dios le asignó todo debajo de sus cosas. Esto armoniza con la palabra de Jesús en Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada.
no que Él sea el Todopoderoso. Es por autoridad que se le ha dado en el cielo y en la tierra. Si la autoridad le fue dada, entonces procede de alguien superior que se la concedió. Cristo entregará el reino a Dios. Pablo continúa explicando en el verso 24, dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, que es Jesús, entregue el reino al Dios y Padre. Más adelante añade en el verso 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Según estos versículos, el Hijo se sujetará a Dios después de que todas las cosas hayan sido puestas bajo su autoridad o bajo sus pies. Esto muestra una distinción entre Dios y su Hijo. ¿Qué debemos creer para ser salvos? Pablo, el mismo escritor de Romanos, explica claramente el mensaje de fe. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es un capítulo más adelante de Romanos 9:5. Es Romanos 10:9. ¿Cómo confesarás con tu boca que Jesús es por Señor y creerás en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? Si tú crees en Romanos 9:5 que Jesús es ese Dios, ¿cómo puedes confesar tú con tu boca? El texto no dice que Jesús se resucitó a sí mismo, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús? Pablo no solo afirma que Dios resucitó a Jesús, sino que también señala que toda la predicación apostólica depende de esa verdad. En 1 Corintios 15 y 16. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Claro, eso es lo que ellos han testificado. Ahora dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Observe cuidadosamente lo que Pablo está diciendo. Los apóstoles daban testimonio de que Dios resucitó a Cristo. De hecho, Pablo afirma que si Cristo no hubiera sido resucitado, ellos serían hallados falsos testigos de Dios, porque precisamente habían testificado que Dios fue quien lo levantó de entre los muertos. Esto coincide con otros pasajes ya mencionados como Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 4:24. Creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el testimonio apostólico es consistente. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Esa fue la fe predicada por los apóstoles y la fe que los creyentes estaban llamados a aceptar. Además, estos textos muestran una distinción clara entre Dios y Cristo. Pablo identifica a Dios como aquel que resucitó a su Hijo y a Cristo como aquel que fue resucitado. Esta misma distinción debe tenerse presente al interpretar Romanos 9:5. Si en el contexto general de las cartas de Pablo, Dios es quien actúa sobre Cristo, glorificándolo, exaltándolo y resucitándolo, entonces Romanos 9:5 no debería interpretarse de una manera que elimine esa distinción que Pablo mantiene repetidamente entre Dios y Cristo. ¿Qué confesaban los primeros creyentes? Cuando el eunuco etíope fue bautizado, confesó en Hechos 8:37
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marta también declaró en Juan 11:27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Asimismo, los apóstoles predicaban en Hechos 9:20. Predicaban a Cristo en las sinagogas, nota, que lo predicaban en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y Juan escribió en 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo será que tú vas a confesar que Jesús es el Hijo de Dios si en Romanos 9:5 dices que Jesús es el Dios Todopoderoso? Jesús es Señor para la gloria de Dios. Algunos argumentan que algunos argumentan que llamar a Jesús Señor equivale automáticamente a llamarlo Dios. Sin embargo, Pablo escribe en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La exaltación de Jesús como Señor tiene como propósito la gloria de Dios Padre. Además, Romanos 14:9 dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los vivos. Cristo llegó a ser Señor por la obra que Dios realizó en él, por la autoridad que recibió. Conclusión: la Biblia presenta consistentemente a Jesús como el Cristo, el Mesías prometido y el Hijo de Dios. También enseña que Dios lo glorificó, lo resucitó de entre los muertos y le otorgó autoridad sobre todas las cosas. Por ello, quienes interpretan Romanos 9:5 deben considerar ese versículo a la luz de todo el testimonio bíblico y no de forma aislada. La pregunta fundamental sigue siendo, si las Escrituras enseñan repetidamente que Dios resucitó a Jesús, lo glorificó, le dio autoridad y lo llamó su Hijo, ¿debe Romanos 9:5 interpretarse de una manera que contradiga todos esos pasajes o de una manera que armonice con ellos? Escrito por Morales.89, también los PDFs escritos por Jo.Morales y Jonathan.mjo son escritos por mí. Paz.